Juan y que hoy vamos a mostrarles los hallazgos y resultados encontrados después de la reevaluación al aplicativo del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre que fue realizado por los compañeros del equipo número 3, coordinado por Guillermo Reyes, el cual ya cuenta con los nuevos cambios implementados. Bien, para empezar con la evaluación de la documentación, en el caso del manual técnico, cabe recalcar que la mayoría de los cambios fueron corregidos por parte de la ortografía. Unos cambios que en realidad no se dieron fueron en el caso de las tablas, que aún en la columna del campo de llave todavía no mostraba las llaves foráneas. Lo que sí es que sí ya contaban con sus respectivas descripciones. Pasando al manual de instalación, también cabe recalcar que todas las incidencias que se realizaron por parte de la ortografía fueron corregidas. Lo único sería en la parte del análisis de la presentación de la descripción de los procedimientos. En su parte, algunos de ellos no fueron realizados. Por ejemplo, que sugerimos recalcar más en la inicialización de la base de datos y otros, por ejemplo, porque deberían de desactivar el firewall para que el usuario tuviera conocimiento de por qué debería hacerlo en ese caso. Esos no fueron implementados. Con respecto a lo del manual de usuarios, exitosamente la totalidad de las sugerencias que les hicimos fueron implementadas. Los errores ortográficos fueron corregidos. El manual tiene los casos de uso para sus diferentes funcionalidades. Siguiente diapositiva. Con respecto a nuevas incidencias, después de la implementación que ellos realizaron a la documentación, no logramos encontrar ninguna nueva incidencia. Siguiente, por favor. Con esto, en resumen, les digo al equipo que hicieron un gran trabajo para la reimplementación en la parte de la documentación, donde, como podemos ver, de un 100% lograron corregir un 86% de todas las sugerencias que nosotros les realizamos, solo quedando ese 14% que todavía faltaría de corregir. Con eso los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, licenciados y compañeros. Yo les voy a explicar sobre el análisis que le hicimos a la base de datos. Como podrán ver aquí, el grupo evaluado sí prácticamente no evaluó, no modificó las incidencias que se le sugirieron. Como pueden ver, en las longitudes de datos siempre se encontraron las mismas 10 incidencias en los tipos de tipos de campo, en los nombres, en las relaciones, como en el diagrama de entidad-relación se vio que hay relaciones, pero ya en la base de datos no se encuentran relaciones que tenga la base de datos, no se hicieron las modificaciones, la base de datos tampoco cuenta con procedimientos, en los estándares tampoco hicieron cambios en los estándares. Como podrán ver aquí en el ingreso de datos, en la parte de base de datos también nos hicieron cambios. Entonces, como podrán ver aquí, en cuanto a lo que es la base de datos, no se hizo ningún cambio. Aquí podrán ver que verificamos los nombres, el diagrama de entidades de relaciones también, ahí no se hicieron cambios. Bueno, en cuanto a las nuevas incidencias, no se encontraron nuevas incidencias, siempre se encontraron las mismas anteriores. Este es el resumen de la base de datos. En cuanto al diccionario versus bases de datos, se encontraron las mismas 45 incidencias, en la base de datos se encontraron las 16 y en el diagrama de entidad las 28. Como podrán ver aquí, el porcentaje de correcciones es completamente cero de un porcentaje de 100. Ahora los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros, licenciados. Pues, siguiendo con la exposición en login, pues cabe recalcar que modificaron y corrigieron bastante porcentaje de los incidentes que encontramos en las primeras presentaciones de login. En estas tres diapositivas podemos observar los casos que ellos corrigieron. Unas de ellas que nosotros dimos bastante énfasis fue
en el diseño que muchos de los campos estaban desalineados, los botones no coincidían, el bloqueo no se realizaba después de 3 intentos, pero en esta parte sí lograron corregirla, ¿no? Ahora sí bloquea. Em, podemos, pudimos encontrar incidencias en esta nueva reimplementación, ¿verdad? Atrás, compañero, una atrás, sí. Aquí, sí. Hicimos pues pruebas en los cambios de los roles de usuario, cambios de contraseña y la creación y modificación de roles, parámetros, preguntas de seguridad. Y en todo esto fue que encontramos pues nuevas incidencias. Siguiente. Em, Al momento de que nosotros le dábamos un rol al usuario, un rol de administrador, nos dimos cuenta que podíamos cambiar en cualquier momento ese rol. Y pues no debería ser de esta forma, ¿verdad? La sugerencia que le damos a los chicos es que al equipo que solo el usuario, de que es super usuario, por decirlo así, pueda administrar estos permisos, ¿verdad? Solo él puede realizar estos cambios. Siguiente, compañero. En esta No estoy muy de parte, acuerdo con esa sugerencia. Ver, hola. quien debería de poder administrarlo es la persona que tenga el permiso. Entonces, no solamente por ser superusuario, ¿ok? Sino quien tenga el permiso. Lógicamente es que se le llama a los administradores como las personas que deben hacer ese tipo de cambios, pero solamente quisiera corregir, ¿verdad? Que no es que porque es el usuario administrador, sino es quien debe tener el usuario, es quien tiene el permiso. Ahora, si cualquier persona puede entrar a dar permisos, está mal. No, solo si se le pone el rol de administrador a un usuario, él sí se le puede modificar en cualquier momento, cualquiera de ellos, así mismo. Entonces no es un problema de seguridad. No es una incidencia, perdón. Bueno, ok. En, en esta parte, continuando, pudimos encontrar que los usuarios, en cualquier usuario, no tienen la opción para un cambio de contraseña. Entonces, le sugerimos al equipo que pueda integrar esta parte, ¿verdad? Para en el futuro X o Y motivo poder cambiar la contraseña en cualquier momento de una forma rápida. Siguiente. Nos encontramos en esta parte que al dar el clic sobre el nombre del usuario, nos redirige a una página que no funciona. Entonces, le sugerimos que puedan definir esta acción, ¿verdad? Al momento que le damos clic, que se muestre realmente para qué se creó esta parte, ¿verdad? Siguiente. ¿Para qué se creó esa parte? Esta parte, en las primeras evaluaciones que hicimos, lo que tenían ellos era el cambio de contraseña. Pero no sé si es que ellos, como eliminaron esta parte, entonces quedó ese link como para hacer el cambio, pero en realidad no muestra nada. Ok, muy bien la explicación, pero entonces hay que ponerlo en las sugerencias, ¿ok? Ok, No ponerlo para lo que se creó, porque lo pongo para lo que se creó, yo pude haberme inventado cualquier cosa. ok. ¿Qué pasó con la presentación? ¿Será que se desconectó el compañero? Ahí se está conectando. Ok. Siguiente, Cristian. Bueno, en esta parte hicimos las pruebas con mi usuario y con el usuario que el equipo nos proporcionó. Intentamos crear un rol con mi usuario siendo administrador
y no pude agregar ningún rol. También intentamos crear los parámetros para las preguntas, tanto con el usuario que ellos nos brindaron, con mi usuario, y tampoco pudimos crear ni modificar ninguno de estos parámetros. Y también en las preguntas de seguridad, intentamos crear una nueva o modificar una anterior, y ninguna de estas pudimos hacerlo con éxito, ¿verdad? Ninguna de ellas se pudo modificar ni crear. En las siguientes, perdón, que en las siguientes diapositivas están las evidencias. Aquí está las preguntas, de los parámetros de las preguntas. En la siguiente está la de los parámetros perdón, la de las preguntas de seguridad. Entonces, le recomendamos al equipo que se pueda, ya, quizás no todos, ¿verdad? Como dice el licenciado, que no todos tienen que tener acceso a esto, solo las personas que tienen admin o con su usuario de admin que puedan, porque ni con el usuario de ellos, la que ellos nos brindaron, pudimos crear esto. Entonces, se les sugiere que se pueda habilitar esta opción para que en futuras ocasiones, pues, poder agregar o modificar dichas preguntas de seguridad o roles. Siguiente. Pues la verdad que sí mejoraron bastante en diseño, que cuando estaba un poco desalineados todos los campos, ¿verdad? Como dije, para ingresar no se bloqueaban los usuarios, ahora sí se bloquean. Esto solo es un pequeño resumen, ¿verdad? Ustedes pueden ver los porcentajes aquí que mejoraron o corrigieron en un 59% las incidencias, y, y como nuevas incidencias, pues logramos detectar 5 incidencias, ¿verdad? De mi parte, esto sería todo, compañero. Dejo con el siguiente compañero. Buenas noches, licenciado y compañeros. En esta parte voy a mostrar de una manera general las diferentes pruebas según la matriz de entradas. Se van a evaluar todas las entradas. Por ejemplo, en esta primera página ustedes pueden visualizar de una manera general el estado justamente de los casos de prueba que se habían presentado en su momento en las diferentes evaluaciones. Y si ven, las incidencias y lo corregido era relativamente poco, por lo menos en esta primera parte. Pero bueno, al final vamos a ver este resumen de una manera más completa. Siguiendo, por ejemplo, en la otra página, eh, aquí nosotros pudimos hacer, por ejemplo, algunas pruebas en verificar que el usuario sea capaz de eliminar cuentas auxiliares, verificar que el usuario sea capaz del ingreso de un nuevo tipo de moneda en la base de datos, ya que estos son elementos que para nosotros consideramos importantes, porque si está la opción, realmente debería de ser funcional. En el caso de la moneda, que es una incidencia que en su momento fue planteada, la idea era que dentro del propio aplicativo se permitiera agregar otro tipo de moneda por las diferentes transacciones que se hace en este sistema, que va enfocado directamente a la administración de esta Secretaría de Transporte, ¿verdad? Entonces, al querer, por ejemplo, agregar un nuevo tipo de moneda no nos permitía. Entonces, así como ese caso, nosotros pudimos verificar todos los que se habían comentado en su momento, y de igual manera en el lado derecho ustedes pueden visualizar si fue corregido o no. Y por ejemplo, si pasamos a la siguiente pantalla, vemos que en la parte de las entradas se realizaron una gran cantidad de pruebas. Ahorita aquí ustedes pueden visualizar, vamos por la prueba número 21. Y por ejemplo, en los procesos bien documentados, se verificaron los diferentes apartados del sistema para identificar la existencia de algún
tipo de documentación e información para evitar errores en la primera etapa que se convierte en la más importante, como lo es la entrada de datos. Y por ejemplo, el número 17, el caso de prueba, fue parcialmente corregido. Se habían identificado 5 incidencias, se corrigieron 2. Y, por ejemplo, también en la prueba número 20, en el registro de bitácora, que en su momento se había presentado, la siguiente matriz, se analizó detalladamente la tabla T de bitácora de la base de datos para ver si esta registraba todas las acciones que el usuario realiza dentro del sistema. Y esta para nosotros sí es una prueba muy importante, ya que al hacer las comparativas, ¿verdad? Del sistema y la base de datos, vemos que se registra, por ejemplo, el evento, pero hay algunos datos que aparecen como nulos, como lo es el ID del usuario que, por ejemplo, realizó X acción dentro del sistema. Y consideramos que esa es una información muy importante que siempre esté visible, ya que eso puede ser poco congruente al momento de generar los informes finales, cuando, por ejemplo, en la base de datos generamos un informe de cuentas por cobrar, por dar un ejemplo, y nos aparecen 6 filas, perdón, 6 columnas. Y de las 6 columnas, en el sistema se pueden visualizar los datos en las 6 columnas de una manera correcta. Pero si nos vamos a la base de datos, hay algunos de esos datos de X columna, imaginémonos la columna número 2, aparecen como nulos. Entonces hay una incongruencia con algunos datos que se están presentando en el sistema y en la base de datos, y que igual nosotros por eso los dejamos evidenciados como no corregidos, ¿verdad? Y si nos vamos a la siguiente página, vamos a ver las últimas pruebas que se realizaron en las entradas, y aquí se evaluaron algunos temas importantes como lo era el diseño, ¿verdad? Validación de campos, longitud de campos, diseño, estándares y pantalla intuitiva. Y aquí se habían hecho bastantes observaciones. Si se fijan en la matriz de diseño, realizar la revisión del diseño de todo el sistema, se habían identificado 42 incidencias parcialmente corregido. Y en este punto, así como lo mencionaba el compañero Ever, yo también quisiera felicitar al grupo por las diferentes correcciones que hicieron a la parte del diseño, porque nosotros como grupo sí veíamos que había bastantes elementos que no hacían de repente muy agradable la navegación para el usuario final, porque habían algunos textos, algunos encabezados que, por ejemplo, tenían sombreado y definitivamente no se miraban bien. Era más fácil dejarlos así tal cual, como ven este encabezado, que aparece caso de prueba, descripción de la prueba, resultado, ejecutor. Se ve mucho mejor así, de repente a colocarlo en sombreado, como habían varios elementos, varios textos del aplicativo. Entonces en esa parte identificamos que algunos quedaron eh, todavía con algún tipo de sombreados, pero ya no son tan pronunciados, pero de igual manera los dejamos evidenciados en esta matriz de prueba. Y pasando a la siguiente página, vamos a ver un pequeño ejemplo de una nueva incidencia al momento de hacer las pruebas. El campo de correo electrónico, esto es dentro del aplicativo, porque también vale recalcar que una vez que nosotros queremos crear un nuevo usuario, se habían hecho algunas recomendaciones de validación de campo, ¿verdad? Por ejemplo, que en el campo de correo electrónico existiera la validación del arroba y el .com, por ejemplo. Entonces, en su momento se habían hecho las validaciones y fueron ejecutadas de manera exitosa, fueron realizadas de manera exitosa. Pero dentro del aplicativo ustedes tienen un apartado dentro de la administración de usuarios, que es donde el administrador puede crear un nuevo usuario o agregar un nuevo usuario. Y aquí sí hay algunos campos que no están validados. Por ejemplo, el correo electrónico a mí me permitía agregar ni siquiera una arroba para poder almacenarlo.
También existe el apartado de poder visualizar o ocultar la contraseña, que son dos botones que están ahí colocados, pero no están ejerciendo ninguna función en este momento. Por ejemplo, si yo daba clic al botón de visualizar la contraseña, no, no era visible. Entonces son algún tipo de validaciones importantes también que tomen en cuenta, ya que este apartado es únicamente pensando en el administrador, ¿verdad? Quiero hacer esa aclaración, porque en la primera validación, cuando un usuario quiere crear un nuevo correo, eso sí está correcto. Y ya en la siguiente página vamos a ver un pequeño resumen de las incidencias en las entradas y también el gráfico, ¿verdad? Para ver las diferentes proporciones que representa cada una. El total de incidencias, 102 incidencias reportadas, corregidas 67 y no corregidas 35. Ahí ustedes pueden ver de una manera general, por ejemplo, en funcionalidad, en integración y en detalles, cuál es lo que representa para cada una de ellas. Y en el gráfico ustedes pueden visualizar con los diferentes colores, ¿verdad? El azul, lo corregido, el morado oscuro, lo no corregido, y las nuevas incidencias que representan un 1% del total de toda la matriz que nosotros revisamos. Ahora pasando a la siguiente parte, que es la matriz de prueba de salida. Ustedes pueden visualizar en este apartado también las diferentes pruebas que se realizaron, donde se describe cada una de ellas. Por mencionar algunas, consultas en la pantalla de auxiliares, consultas en la pantalla de cuentas bancarias, que esos son los diferentes ítems que tiene cada uno de los apartados de su aplicación, y donde se había reportado alguna incidencia, sea poca o sea intermedia, pero ahí están evidenciadas las incidencias. Por ejemplo, en la matriz número 6, que es generar informes, se verifica que realmente los diferentes reportes se exporten de una manera correcta, y en este apartado fue corregido casi en su totalidad. Solo no se corrigió un apartado de los que nosotros habíamos reportado. Por ejemplo, en reportes especializados también se ingresó a la categoría de informes, donde se realizaron pruebas individuales para comprobar el correcto funcionamiento. Y aquí también es importante mencionar que en su momento, por ejemplo, se había recomendado que el usuario final no solo pudiera descargar los informes en formato PDF. Eso también muy probablemente dependerá, ¿verdad?, de las personas que administran el sistema. Pero para un futuro, para que el sistema fuera un poco más abierto, se hacía esa recomendación general, pensando en las personas que realizan la contabilidad, ¿verdad? Ya que muchos de ellos utilizan diferentes cuadros comparativos, por ejemplo en Excel, para hacer validaciones, comprobaciones, y que eso ayuda a la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, eran algunos, por ejemplo, elementos que nosotros reportábamos en esta parte. Y si pasamos a la siguiente pantalla, vamos a ver en reportes de inseguridad. Por ejemplo, en la prueba número 8 se verificó la integridad de datos entre lo que se genera en el sistema de información y lo que está almacenado en la base de datos, parcialmente corregido. El diseño de reportes, se descargaron reportes de cada una de las 5 categorías para comprobar si el formato se mantiene estándar en todo el aplicativo. Se había reportado una incidencia y no fue corregida en ese caso. Se realizaron acciones en diferentes categorías para comprobar movimientos principales. En la categoría de contabilidad, donde se realizaron los principales movimientos de creación de cuentas contables. Y, por ejemplo, una muy importante para nosotros era el análisis de reportes del módulo de seguridad con los registros en bitácora. Se analizó el módulo de seguridad, donde se realizaron una prueba para generar reportes e imprimir, para ver si estos se registraban en la bitácora, que, como les mencionaba en su momento, también va de la mano con el comentario que hacía hace un momento, que era los campos nulos que aparecen actualmente en la base de datos, que eso puede generarles algún conflicto a futuro. Si pasamos a la siguiente página, ya casi para terminar mi parte, se muestra de una manera general todos los casos de prueba.
Si se fijan, hasta esta pantalla llegamos a 17 casos de prueba, donde las incidencias desde el origen, ¿verdad? O desde las primeras presentaciones, si se fijan, realmente no eran muchas, pero eh, de repente sí pueden tener bastante impacto en el sistema y muchas de ellas identificamos que no fueron corregidas. Entonces, es de tenerlo en cuenta porque principalmente esto está teniendo impacto si se fijan en la descripción de todas estas pruebas que en su momento realizó el compañero Cristian. Se veían reflejados en la bitácora. Entonces es de tener mucho cuidado. Si pasamos a la siguiente pantalla, que con esto pues prácticamente se terminó el análisis de las salidas. Entonces aquí se validaron campos, igual longitud de campos y estándares donde ya se encontraron o en su momento se presentaron menos incidencias y que de repente en su momento cuando se presentaron se esperaba, ¿verdad? Que se corrigieran algunas cosas. Y vuelvo y repito, hubieron muchas mejoras, por ejemplo, en la parte inferior del sistema había por decirlo de alguna manera, un bloque de texto que lo único que hacía era como interrumpir la visualización completa de la información, ya que ustedes tienen alguna información que se genera de manera automática, ¿verdad? En la pantalla principal. Entonces, al quitar, por ejemplo, ese banner, era como un banner, hace mucho más limpio el sistema y eso era justamente lo que nosotros solicitábamos o recomendábamos al hacer la evaluación en el tema de los estándares, ¿no? Y ya para terminar este apartado, van a ver ustedes que en el diseño se encontraron 3 incidentes, de los cuales fueron corregidos 2 y uno no fue corregido. Y también la pantalla intuitiva, que eso también ya dependerá de cada uno de los usuarios, ¿verdad? Porque de repente nosotros desde nuestra perspectiva podríamos dar muchas más recomendaciones, pero al final si en este caso esta secretaría se siente bien utilizando el sistema así como lo tienen, y ya con las nuevas mejoras que se implementaron, porque antes en las diferentes pantallas habían demasiados colores, por ejemplo, habían botones que tenían anaranjado y verde, por dar un ejemplo, y en otra pantalla había un estándar gris y negro. Entonces se veía como bien chocante para uno como usuario de repente ver que se salía de un esquema general o de un solo estándar, ¿verdad? De colores. Entonces fueron cosas que se fueron mejorando y en ese aspecto, pues, de mi parte, de nuevo felicitar ese trabajo que hicieron ahí. Y ya para dar un resumen, nos encontraron nuevas incidencias y ya en la siguiente pueden ver ustedes el resumen de la salida, donde fueron menos, ¿verdad? En comparación con las entradas, el total de incidencias fueron de 58, las corregidas fueron 20, las no corregidas fueron 38 y en el gráfico se puede visualizar ya de la siguiente manera que lo corregido fue el 34% y lo no corregido fue el 66%. Entonces se ve de repente así la proporción porque la cantidad de pruebas no fue mucha. Entonces si habían bastantes incidencias, lógicamente se iba a ver bien marcado, ¿verdad? En este gráfico. De mi parte, eso es todo respecto a las entradas y salidas y lo dejo con mi siguiente compañero Cristian. Buenas noches, licenciada compañera. Yo voy a continuar con lo que es la evaluación de seguridad. Bien, aquí tenemos lo que es la materia de de prueba con todas las pruebas que se hicieron anteriormente en la primera evaluación sobre este tema, ¿verdad? Eh, en el primer caso de prueba encontramos que no se corrigieron lo que es la evaluación de los roles. En la segunda la segunda la evaluación de la asignación de permisos, aquí no aplica porque
ahí todo está bien, ¿verdad? No habíamos reportado ninguna incidencia. En el cambio de roles de usuarios, eh, no se corrigió la incidencia que le habíamos asignado en la evaluación, que sería el que un rol no concuerda con los nombres que se muestra, con el nombre que se muestra en la pantalla. En la siguiente es sobre la generación del backup. En la pantalla de la generación de backup tienen lo que es una tabla, ¿verdad? Que al dar generar lo que es el backup, muestra un nuevo, bueno, un nuevo archivo que genera un enlace, pero al dar ese enlace, no, no podemos visualizar lo que es el backup o no podemos descargar lo que es el backup para posteriormente hacer lo que es la restauración, que en este caso ya vendría siendo lo que es el caso de prueba 5, ¿verdad? Que no se puede hacer debido a que no se puede descargar ese archivo. Lo muestra en la tabla, pero no lo descarga. Eh, en siguiente, en lo que cambia de fecha, bueno, aquí no hemos reportado ninguna incidencia. En las pruebas hacker, y volvimos a hacer las mismas pruebas que en la evaluación pasada. Y bueno, se encontraron los mismos incidentes, a excepción de un incidente que sí fue corregido. Siguiente, por favor. Aquí en la eliminación de usuario, sí fue corregido correctamente en lo que es la pantalla de usuarios. Muestra lo que el usuario, administrador, el que tiene todos los privilegios, y muestra las opciones para lo que es actualizar y borrar, pero no están habilitadas y no tienen funcionamiento. Lo que es probar el rol de usuario, aquí casi no fueron hechas todas las correcciones. Eh, al yo tener creo un usuario, se crea por defecto con un usuario que ellos tienen como perdón, con un rol externo que al ingresar al sistema no muestra todos los enlaces por esa parte, ¿no? Pero sí permite ingresar a lo que es las demás pantallas utilizando lo que es la barra de navegación, si uno se sabe lo que es el nombre de los archivos o la ruta de esos archivos, ¿verdad? Entonces, no importa que este rol tenga, siempre va a poder ingresar a esa pantalla, hacer los cambios, hacer ingresos, eh, y borrar lo que son que son los registros. Como digo, solo no muestran los enlaces en la pantalla principal. Lo que es toda acción en bitácora, no corrieron el incidente que le habíamos reportado. Sí, sí en lo que es la base de datos, sí lo muestra, pero en lo que es el sistema de información, solo llega a mostrar 100 registros. En lo que es borrar datos de bitácora, no habíamos reportado ningún incidente. En integridad de lo que es la bitácora. Bueno, aquí como les mencionaba, no remostraba, no muestra lo que son todos los registros en el sistema. Y en integridad de las tablas de logs fue corregido. Siguiente, por favor. Bueno, no se encontraron nuevas incidencias, es decir, por esa parte todo bien, solo sería corregir las que les habíamos hecho, ¿verdad? En la evaluación anterior. Y aquí como resumen, tenemos que en la funcionalidad y en la integración por totales no fueron corregidos 2 incidentes y no corregidos 37 incidentes de los 49 incidencias que se habían reportado. Siguiente. Bueno, este es lo que es la constancia de la reimplementación que el equipo realizó en la empresa. Siguiente. Y aquí tenemos algunos resúmenes generales por parte de todas lo que son las evaluaciones que hicimos en la clase. En las incidencias corregidas, bueno, en lo que es la gráfica de la izquierda pueden ver en cada una de las evaluaciones qué cantidad de incidencias fueron corregidas. Ahí lo representamos lo que es en las gráficas y en la de la derecha se muestran lo que son las incidencias no corregidas, que aquí es donde hay
bueno, le hicieron falta bastante, ¿verdad? Siente. Y aquí está en general, ¿verdad? Lo que es los datos corregidos por todo lo de evaluación, 170, no corregidos, 215, y nuevas incidencias, 6. Pueden ver lo que es la gráfica. Y concluimos con que el sistema de información del equipo tiene un porcentaje de calidad de software del 43%. Y eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias. Eh, ok, entonces le sale 43% de calidad, ¿verdad? 43, Esa es la ¿verdad? función, sí, ese 43% es la funcionalidad que tiene el software, el aplicativo, licenciado. Sí, es lo bueno, lo que quedó Es lo corregido en bueno. una comparativa anterior y post, ¿verdad? Sí, o sea, Ese ahí es 2% que está ahí es el 2% que, de las nuevas de incidencias las que nuevas, sí, ¿verdad? sí, que sumados serían 57 incidencias, de 57% de incidencias nuevas, Sí. en total. Escucha, qué tristeza me da los porcentajes tan bajos que estamos obteniendo. Sí, apenas el segundo. Y bueno, y es algo que no es que estaba yo esperando eso, chicos. Entiendo que algunos sistemas, bueno, es difícil corregir algún nivel, pero bueno, hay que poner mayores esfuerzos. Y como les decía ayer, la calidad de ustedes es la calidad que estamos comprometiendo ante el mundo, ante Honduras. Y bueno, si nos miramos mal, esto no lo ve nadie, ¿va? Pero la percepción del usuario luego este número termina impactando, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a hablar mal del egresado de acá y bueno, ustedes van a ser egresados. Pero chicos, en la presentación muy bien, no me comentaron nada de la reimplementación. Sí, bueno, le preguntamos a lo que es el equipo y nos mandó lo que es la constancia de la reimplementación del sistema en la empresa. Pero lo presentaron. Sí, Fue esta última parte, ¿verdad? Antes sí, de... sí Es puedes poner la cierto, sí, imagen, sí, sí. Chris. Pero Ahí. ustedes no llamaron a la empresa, ustedes no hicieron una visita, nada. No, le digo eso no, por cuestiones Por, de tiempo de porque yo todo se el los grupo. dije, pero no, yo sé, pero yo se los dije, ¿sí? Yo sé que la constancia, es más, la constancia del equipo me la pasó. Muy bien por el equipo conseguir constancia de cierre de estas etapas. Eso es bueno. Documentarse siempre es lo mejor. Pero bueno, yo, igual como el grupo de ayer, bueno, el grupo de ayer tenía otra justificación, pero con ustedes sí yo esperaba al menos la visita. ¿Ok? Preguntarles con la automatización cómo le fue, ¿ustedes lograron sacarle provecho? No, esa automatización no la pudimos hacerle. ¿Y cuál es el Ah, problema que está pasando que no la pudieron sacar provecho? ¿Por qué? ese fue el problema, fue el manejo de la aplicación y no supimos cómo implementarlo en el aplicativo. Es que ya la habían implementado, chicos, bueno, pero bueno. Eh, yo solo No, Lee, no, anteriormente no habíamos implementado ese aplicativo. y entonces cuando me mostraban evidencia de las pruebas, ¿qué? No, Bueno, es que no, algunas que me mostraron sí eran, solo hicimos pruebas de hacker, es así, las sí, pero las representamos y otras volvimos a solo hacerla. Ujú. bueno, esto es por su currículum, ¿sí? No es por mí. Es un aprendizaje extraordinario que va de la clase, ¿sí? Un laboratorio que va de la clase, pero bueno, yo les pido por favor, tomen en cuenta, van a encontrar trabajos de eso, se lo estoy diciendo con toda certeza, ¿sí? No desaprovechen estas oportunidades que les da la vida para poder aprender cosas nuevas. Y dirán, uy, pero es que usted no me enseña nada de eso, pero es que así es en el mercado, ¿sí? Ustedes salen y aprendan lo que puedan y véndanse con lo que saben, ¿sí?
Pero bueno, muchas gracias chicos por la presentación. En términos generales de la profundidad que hicieron, está muy bien. A excepción de, bueno, de no automatizar, de no hacer la visita de reimplementación, cosas que no deberían haber pasado. O sea, no hacer la visita es algo importante, porque no había justificación para no hacerla, ¿sí? Entonces, gracias por la presentación. Con esto, pues, damos cierre a la segunda presentación de esta etapa. Y bueno, nos veremos mañana. Tenía la mano levantada Marcos. Sí, dígame, Marcos. Buenas noches, disculpe. Sí. Me llamó el compañero Osvaldo que tuvo problemas con la luz donde está él, que por eso no pude ingresar a la clase. Solo para mencionarlo. Bueno, les pido por favor, ustedes tienen que escribirme directamente a mí. O sea, yo no sé por qué no me escriben a mí. Las excusas son directamente conmigo. Lo otro es, por favor, vayan subiendo estos informes. Lo mismo, esta tercer parcial. Recuerden, esta presentación tienen que subir la presentación que hicieron, la matriz en Excel y el informe de hallazgos. Este informe de hallazgos ya debe ser cotejado con el grupo y firmado. Sí deben ir un acta de cierre como de firma, ¿sí? Entonces, por favor, ese sí es muy importante que me lo suban. ¿Cuándo lo deben subir? Un día después de cada presentación. Así que el grupo 1 ya tiene hoy, hasta hoy. El grupo 2 tiene esta mañana y así sucesivamente, ¿ok? Les hago ese recordatorio para que no se les vaya a olvidar. Listo, pues. Entonces, gracias, chicos. Pasen una buena noche, ¿ok? Buenas noches, Lick. Recording stopped.